Buenas noches Mario, Víctor, ¿cómo están? Hola, buenas noches Azul, ¿qué tal? Buenas noches. Víctor, hola Azul, hola Juan, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Oigan, bueno, pues ahí está el debate y entonces valdría la pena hablar de qué es esto a lo que nos referimos cuando hablamos de corresponsabilidad, como que qué le toca a cada quien. Y porque sigue habiendo el señalamiento, a pesar de lo que dice el subsecretario Hugo López-Gatell, sigue existiendo el señalamiento. Hoy lo estábamos viendo nuevamente por parte del gobernador de Jalisco, Alfaro, en el sentido de hay motivaciones políticas detrás de las recomendaciones y la semaforización que hace la Secretaría de Salud. ¿Qué piensan? Pues mira, los criterios para semaforizar son muy claros, ¿no? Básicamente tienen que ver con el porcentaje de ocupación hospitalaria, es decir, o sea, aplanar la curva, por un lado, el porcentaje de positividad, la tendencia de casos hospitalizados y básicamente, bueno, la tendencia del síndrome COVID, es decir, cuántos casos hay sospechosos. En este caso, Jalisco sí cumple el último criterio, es decir, hay una tendencia creciente, si bien en la última semana, quizá más que nada porque no se han reportado, ha habido hacia la baja, pero en general todas las semanas previas ha sido una tendencia creciente. De hecho, todas las entidades que firmaron, salvo Tamaulipas, han tenido una tendencia creciente. En el caso de Michoacán sí había descendido a inicios de julio esta tendencia, pero nuevamente hubo un repunte. Entonces, en ese sentido, todos cumplen los criterios para estar en semáforo rojo. Otra cosa que también hay que comentar ahí, bueno, es que mucho, al inicio particularmente Jalisco dijo, bueno, que se iba a ir por su lado, ¿no? Y que incluso la deuda que contrataron, que solamente tanto Jalisco como Guanajuato han sido los estados que han contratado deuda, iba a ser en parte, para comprar pruebas. Y pues actualmente Jalisco tiene quizá una de las tasas más bajas de pruebas. Tiene, por ejemplo, 487 por cada 100,000 habitantes, mientras que el promedio a nivel nacional es de 794 por cada 100,000. En el caso, por ejemplo, de la Ciudad de México es de 2,170 por cada 100,000 habitantes. Así es que, pues claramente no es el caso, ¿no? No es el caso. ¿Dónde están esas pruebas para las que se pidió un préstamo? Mario, ¿qué te parece si desmenuzamos un poquito de lo que dicen los gobernadores que exigen que el doctor López-Gatell se haga a un lado? Dicen que falló la estrategia de contención, dicen que ha mentido, dicen que no ha sido claro, que no ha sido firme. ¿Tú cómo lees esto, no? O sea, ¿consideras que tienen razón en alguno de estos puntos? Y muy importante, ¿ellos han predicado con el ejemplo en sus estados? Mira, yo creo que a estas alturas absolutamente nadie le conviene una rivalidad entre la federación y los estados. Yo creo que los que están haciendo política más bien son ellos, ¿no? Cada vez que voy revisando lo que viene diciendo Hugo López-Gatell desde el principio de la pandemia, cada vez se está cumpliendo más, una y otra vez se cumple lo que nos ha advertido desde febrero o marzo con las conferencias, y mucho de ello es secundado por la OMS. En el caso de Jalisco muy particular, lo que dice Víctor es cierto, y las tendencias desafortunadamente no le sirven para cambiar de semáforo. Las hospitalizaciones, si bien son bajas, aquí lo que importa es la tendencia, y no estamos viendo una reducción en el número de hospitalizaciones de Jalisco. Lo que es más, revisando la base de datos nacional, encuentro que hubo un máximo diario de contagios en Jalisco tan solo hace una semana. No podemos hablar de que Jalisco ya haya salido de la pandemia, es más, algunos podrían decir que la epidemia en Jalisco apenas comienza. Entonces yo creo que sí es importante que haya una coordinación federación-entidades, y la labor del sector salud, que a su vez mucho de ello depende de las entidades, que también esté alineado a los criterios que están utilizando en la federación, y no solamente en la cuestión administrativa de los hospitales, sino también en la cuestión del registro. Hemos visto algunas entidades que se han rezagado a la hora de reportar algunos de los datos, ¿no? Por nombrarte dos, Sonora y Coahuila generalmente han estado rezagados en cómo reportan los datos, y luego lo más fácil es culpar a la federación. Yo creo que a eso nos referimos con corresponsabilidad, ¿no? Vamos a traer un discurso alineado, si bien podemos tener ciertos parámetros o de flexibilidad en los estados para aplicar criterios que a lo mejor la federación no tiene, pues sí tenemos que estar homologados en otras cuestiones mínimas fundamentales, y en este caso el semáforo está hecho para que la movilidad disminuya, ¿no? Que las actividades esenciales permanezcan, pero las demás estén contenidas, estén limitadas.
En ese sentido, si un gobernador salta alguna luz que no le corresponde en su semáforo, está poniendo a la población en riesgo, ¿no? Sí, y sobre todo, o sea, una cosa es esto de ir alineados, pero además sí hay cierto margen de maniobra que los estados han podido tomar en función de que son finalmente también autoridades sanitarias, ¿no? Y hay claramente una diferencia en la forma en que se ha manejado esto, por ejemplo, por parte de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, donde tiene toda una estrategia y donde ha habido diferendos que no implican la ruptura y que hacen que ella haya asumido la responsabilidad de esas definiciones que está tomando y las acompañe de ciertas políticas. Eso es algo que yo no he visto en otros estados y que lejos de eso parecería que no se quieren hacer responsables de sus propias definiciones. Pero sí, fíjate que es diferente. Sí. Adelante. No, bueno, yo nada más quería comentar, bueno, aprovechando eso que comentas acerca de la diferencia entre las entidades federativas. Por ejemplo, Transparencia Mexicana ha estado dando un seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de transparencia en las contrataciones hechas por COVID, si las entidades federativas tienen datos abiertos, si publican estos contratos de manera accesible. En un extremo tienes entidades, por ejemplo, como la Ciudad de México, Chihuahua, Quintana Roo y el Estado de México, que cumplen con la mayoría de estos criterios. Por otro lado, de las entidades, de los gobernadores que firmaron, están Coahuila, Colima, Guanajuato y Nuevo León, que pues pasan tienen niveles intermedios, y Jalisco, que pasa de panzazo. Sin embargo, por otro lado, tienes entidades federativas que firmaron este acuerdo en contra del subsecretario Hugo López-Gatell, como Aguascalientes, Durango, Michoacán y Tamaulipas, que básicamente están reprobados, ¿no? Que no cumplen ninguna de estas obligaciones de transparencia y están hablando de motivaciones políticas, y ellos son los primeros en no cumplir con algunos de los criterios, ¿no? Bueno, ya hacen reuniones de 500 personas, permiten bodas. Bodas de miles de personas, ¿no? Pero si una persona lo toman sin el cubrebocas, pues ya vimos lo que pasó con Giovanni. Mario, para cerrar. Más allá de la retórica, pues creo que es más poderoso predicar con el ejemplo, ¿no? Como dice Víctor, muchos de estos estados que están levantando el grito al cielo ni siquiera cumplen los estándares más bajos en salvaguardar la calidad de la información que están reportando en sus micrositios relacionados a COVID, medido por Transparencia Internacional, y están exigiéndole cosas a la federación con una cuestión tan simple como es la transparencia. No le están cumpliendo a ellos. Yo creo que no es demasiado tarde para que estos gobernadores se den cuenta que la ruta no es la división. En este momento se reclama reclamamos la mayoría de los ciudadanos unidad, y yo creo que tendrían que ser un poquito más responsables en ese sentido, ¿no? Y predicar con el ejemplo, como mencionábamos hace un rato, en vez de haciendo politiquería. Muchísimas gracias, Víctor, Mario. Gracias a ustedes. Gracias, Juan, Azul, Víctor, saludos. Un gusto como siempre.